Advanced Gallbladder Removal. Simplified. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un órgano muy pequeño, pero que de verdad puede causar problemas gigantescos, la vesícula biliar. Vamos a desglosar todo, desde qué es y para qué sirve, hasta por qué se llena de cálculos, se inflama y cómo se soluciona. Así que sin más, arrancamos. Y para que se den una idea de qué tan relevante es este tema, fíjense en este número. Solamente en Estados Unidos, más de 20 millones de personas sufren de cálculos en la vesícula. ¡20 millones! Esto la convierte en una de las condiciones digestivas más comunes que existen. Definitivamente es algo que todos deberíamos entender. Perfecto. Aquí está nuestro plan de vuelo para hoy. Primero, lo básico. ¿Qué es la vesícula? Después, nos metemos de lleno al tema de los famosos cálculos. De ahí pasamos al punto crítico, la colecistitis, o sea, cuando la vesícula se inflama. Luego veremos cómo se diagnostica y cuáles son las opciones de tratamiento, para cerrar con un mensaje que es, de verdad, crucial. Muy bien, vámonos con la primera parte. Antes de hablar de las broncas, hay que conocer al protagonista de la historia. ¿Qué es exactamente la vesícula biliar y cuál es su trabajo en nuestro cuerpo? A ver, imagínense un pequeño saquito, como una pera, que está pegadito justo debajo del hígado. Pues esa es la vesícula. Y aunque es famosa porque nos la pueden quitar, su función es súper importante para la digestión. Piénsenla como una pequeña bodega de reserva para la bilis que el hígado produce sin parar. Y aquí está lo genial del sistema. El hígado es como una gran fábrica que produce entre medio litro y litro y medio de bilis al día. Es muchísima. Pero en lugar de que esté goteando todo el tiempo, la vesícula la guarda y, ojo, la concentra, la hace más potente. Entonces, cuando te comes unos tacos, por ejemplo, la vesícula se exprime y libera esa bilis súper concentrada que actúa literal como un detergente para disolver las grasas y que las podamos absorber. Un sistema bastante inteligente, ¿no? Bueno, ahora pasemos a la parte donde todo este sistema tan perfecto puede empezar a fallar. El problema más común y la raíz de casi todo lo malo que le pasa a la vesícula es la formación de cálculos, que la gente conoce como piedras. Ahora, no todas las piedras son iguales. La gran mayoría, el 75%, son de colesterol. Esto pasa, en términos simples, porque la bilis se satura de colesterol. Hay tanto que ya no se puede mantener disuelto y empieza a formar pequeños cristales que, con el tiempo, se hacen más y más grandes. El otro 25% son los cálculos pigmentarios, que están hechos de otra sustancia llamada bilirrubinato de calcio y suelen estar relacionados con otras enfermedades como problemas en el hígado o en la sangre. Entonces, ¿quiénes están en la mira? Pues los factores de riesgo son súper claros. Las hormonas femeninas juegan un papel muy importante, por eso las mujeres tienen mucho más riesgo, sobre todo si han tenido varios embarazos o usan anticonceptivos. La edad también influye, a más edad, más riesgo. La obesidad es otro factor clave porque aumenta el colesterol en la bilis y, claro, la genética, que contribuye con un 25% de la predisposición. Si en tu familia hay historia, tienes más chances. El síntoma clásico, el que todo el mundo describe, es el cólico biliar. Es un dolor que aparece de repente, muy intenso, constante, en la parte de arriba a la derecha del abdomen y que puede durar desde unos minutos hasta varias horas. Pero ojo, el dolor es solo la advertencia. Si no se atiende, los cálculos pueden causar complicaciones muy serias, que un cálculo tape la vesícula y la inflame, que se vaya al conducto principal de la bilis, o peor aún, que provoque una pancreatitis aguda, que esa sí es una emergencia que te puede costar la vida. Y justo eso nos lleva a la complicación más frecuente de todas, la colecistitis aguda. Aquí es cuando el problema de los cálculos deja de ser algo crónico y se convierte en una crisis, en una verdadera urgencia médica. La colecistitis aguda es, en el fondo, un problema mecánico. Imaginen que un cálculo, una de esas piedras, rueda y tapa el desagüe de la vesícula. La bilis ya no puede salir, se empieza a acumular. La presión dentro de la vesícula sube muchísimo y las paredes se inflaman, se irritan y con el tiempo se pueden infectar. ¿Y cómo sabemos que ya no es un simple cólico? Porque en la colecistitis el dolor no se quita. Es persistente, severo y viene acompañado de toda la banda: fiebre, escalofríos, náuseas. Y hay una sensibilidad muy marcada en el abdomen. De hecho, los médicos buscamos un signo clásico, llamado signo de Murphy, que es cuando le pedimos al paciente que respire hondo mientras presionamos debajo de las costillas y el dolor le corta la respiración. Además, si hacemos un análisis de sangre, los glóbulos blancos van a estar por los cielos, señal de que el cuerpo está luchando contra una inflamación. Y se considera una urgencia, porque esto puede empeorar muy rápido. Si no se actúa, la inflamación avanza. La vesícula se puede llenar de pus, como un absceso. Luego, la pared, que está súper tensa y debilitada, puede romperse, perforarse. Y si eso pasa,
La bilis infectada se riega por todo el abdomen causando una peritonitis, una infección generalizada que es extremadamente peligrosa. Ok, ya vimos el problema, la causa y los riesgos, que no son pocos. Ahora vámonos a las soluciones. ¿Cómo confirman los doctores que se trata de esto? Y más importante aún, ¿qué se puede hacer al respecto? El diagnóstico es como armar un rompecabezas. Todo empieza con lo que cuenta el paciente y lo que el médico encuentra al explorarlo. Los análisis de sangre confirman que hay inflamación. Pero la pieza clave, el estudio estrella, es el ultrasonido abdominal. Es rápido, no duele y nos permite ver perfectamente los cálculos, si la pared de la vesícula está engrosada o si hay líquido alrededor. Todo eso grita colecistitis. Y si todavía queda alguna duda, se puede hacer un estudio más específico, una gamografía HIDA, para ver si el conducto de salida está tapado de verdad. El tratamiento definitivo, el que realmente resuelve el problema de raíz, es quitar la vesícula. La cirugía se llama colecistectomía. Y hoy en día, la forma estándar de hacerlo es por laparoscopia. En lugar de una herida grande, se hacen 3 o 4 incisiones pequeñitas. Por una se mete una cámara y por las otras instrumentos muy delgados. El paso más importante, el más delicado, es identificar perfectamente lo que los cirujanos llamamos la visión crítica de seguridad. Esto significa separar y ver con total claridad las dos únicas cosas que hay que cortar, el conducto y la arteria de la vesícula. Una vez que se sellan, se corta la vesícula y se saca por una de las incisiones. Y aquí, el tiempo es oro. Esta frase es fundamental. No es una opinión. Está súper demostrado que operar a un paciente con colecistitis aguda dentro de las primeras 72 horas es muchísimo mejor que esperar. ¿Por qué? Porque no solo se acorta la estancia en el hospital, sino que se reduce el tiempo total de recuperación en casi un mes y, lo más importante, se evitan todas esas complicaciones graves de las que ya hablamos. Esta es la pregunta del millón, la que todos los pacientes hacen. Doctor, ¿y no hay unas pastillas o algún tratamiento que no sea cirugía? Vamos a dejar este punto súper claro. La verdad, siendo muy directos, es que la cirugía es la única solución definitiva y permanente. Su tasa de éxito para quitar los síntomas para siempre es altísima, más del 95%. Las otras opciones son muy limitadas. Hay medicamentos que intentan disolver los cálculos, pero su eficacia es bajísima y solo sirven para casos súper específicos. La otra opción es un drenaje, que es básicamente picar la vesícula con una aguja para vaciarla. Pero eso es solo un parche temporal, una medida para salvar a pacientes muy graves que en ese momento no aguantarían una operación. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la conclusión, al mensaje final que de verdad quiero que se lleven a casa hoy. El punto clave es este. Un cólico biliar no es solo un dolor, es una alarma, una advertencia. Es la vesícula diciéndote que hay un problema, que aunque en ese momento se pueda controlar, tiene todo el potencial para convertirse en una emergencia de vida o muerte. Hacerle caso omiso a esas señales es jugar a la ruleta rusa con una inflamación, una perforación o una pancreatitis. Así que cerramos con esta idea, que es la más importante de todas. Si tienes síntomas, la cirugía para quitar la vesícula no es un capricho. Es la mejor manera de prevenir complicaciones que son mucho más peligrosas y difíciles de tratar después. La pregunta nunca es si el dolor va a volver, sino cuándo va a volver. Y sobre todo, qué tan grave va a ser la próxima vez. No ignoren el dolor, busquen atención. Muchas gracias por acompañarnos.